Sean todos bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM acá en CNN Chile. Semana en que tendremos tasa de interés el martes, el miércoles conoceremos datos de empleo y el viernes sándwich, tendremos el IMASEC de marzo que informará el Banco Central. Antes de eso, vamos a hablar de algo que sucederá en el futuro y que ya fue confirmado. Se trata de pesqueras como Camanchaca que confirmaron que si la ley de fraccionamiento se promulga tal y como está hasta ahora, van a demandar al Estado. ¿Cuáles son las razones y qué opina el resto de la industria? Y en el Congreso, eso nos cuenta Natalia Muñoz. Nuevo capítulo de la ley de fraccionamiento. Si bien todavía no se aprueba en su totalidad en el Congreso, la iniciativa va derecho a tribunales. Desde el inicio de la discusión de esta ley, se ha dicho que tal como está planteada, la ley se va a judicializar y va a haber demandas porque esta ley tiene aspectos que son inconstitucionales. Esperamos que este hecho haga reflexionar al gobierno de tal manera que en la etapa que queda de trámite del proyecto se puedan corregir estos errores. Es que una de las principales empresas pesqueras del país no dejó dudas. Va a demandar al Estado si es que avanza tal como está la iniciativa que busca modificar las cuotas asignadas a la pesca. Grandes compañías indican que la acción es inconstitucional y afectaría gravemente al patrimonio y los derechos adquiridos. No nos van a amedrentar. Camanchaca, la pesquera, una de las 7 familias de la pesca industrial, ellos consideran que afectan los derechos a perpetuidad que supuestamente la ley Longueira les entregó. El gobierno, el Parlamento pueden democráticamente decidir cómo se regula esta actividad, a qué sector se le entregan más cuotas de jurel, de anchoveta, y si es la industria pesquera o la pesca artesanal, y eso es el fallo, es la resolución de la democracia. Por eso no tiene ningún sustento sus intentos de declarar inconstitucional. El fraccionamiento pesquero está en tercer trámite constitucional y deberán zanjarse en comisión mixta las discrepancias, ya que no se lograron acuerdos respecto a las cuotas de la distribución de la merluza común y un articulado que establecía licencias transables para la pesca industrial del jurel. Parlamentarios dicen que ya evaluaron los efectos de la iniciativa. Todo el mundo tiene derecho a iniciar las acciones legales que estime pertinentes, pero me parece que en el marco de la ley de fraccionamiento, de la ley de pesca que estamos discutiendo en el Parlamento, con todos los problemas que hubo con la ley Longueira, de ser conocida como la ley corrupta de las 7 familias, me parece que es bastante imprudente recurrir hoy día a la justicia. Lo que uno ha buscado permanentemente, y es el afán que tenemos nosotros, en lo personal específicamente también, es que básicamente se genere el mayor circunstancia de decisiones lo más equilibrada posible. Aquí no se trata de afectar ni a la pesca artesanal ni a la pesca industrial. Camanchaca estimó las posibles pérdidas si se aprueba la ley. Reducción cercana al 30% del total en cuotas pelágicas como el jurel. En la anchoveta del norte habría disminución de 42%, pasando de 126.000 toneladas a 73.000 toneladas. Y la sardina del sur bajaría 55%. Nosotros lo vemos como un legítimo derecho frente a una regulación que de alguna manera pasa a llevar las condiciones y las reglas del juego que estaban preexistentes. Y si la compañía considera que esto es una alteración de las condiciones y de las reglas del juego, tiene su derecho a acudir a la justicia. Entre los principales accionistas de Camanchaca se encuentran las AFP Habitat y Cuprun, las que mostraron preocupación en su última junta. El proyecto está a puertas de convertirse en ley y podría ser votado la próxima semana. Como lo veíamos en la nota, Camanchaca ya le comunicó a sus accionistas que de aprobarse la ley de fraccionamiento tal y como está, van a demandar al Estado de Chile. Profundizamos ahora en las razones, precisamente junto al gerente general de Camanchaca, Ricardo García, a quien le agradecemos su tiempo con Agenda Económica. Gracias por estar con nosotros, Ricardo. Buenas tardes, Nicolás. Mucho gusto. La frase exacta es: de aprobarse la ley en los términos conocidos, demandaremos al Estado. No hay ninguna duda entonces que eso es lo que hará Camanchaca si es que se aprueba la ley de fraccionamiento tal y como está en el Congreso. Así es, Nicolás. Tal como está planteada la ley o tal como el gobierno quisiera verla aprobada, verá una respuesta de nuestra parte en esa línea, porque no tenemos ninguna opción sino defender
a quienes han confiado en Camanchaca y han confiado en la legítima certeza que el marco regulatorio debe darle a todos los negocios, cosa que creemos en esta ocasión se estaría quebrando. Generalmente, cuando las empresas esbozan estos escenarios, consultan con abogados y ellos les dan también los escenarios que ellos creen los más factibles, los más recomendables. Ustedes contrataron al estudio de Jorge Bofill. ¿Es también la opinión de él que lo que hay que hacer es demandar al Estado si se aprueba la ley como está? Como usted puede imaginar, Nicolás, la acción de Camanchaca de concretarse el proyecto en los términos que han sido planteados por el gobierno es algo que nosotros hemos consultado con especialistas legales y económicos para poder llegar a nuestra propia conclusión. Una decisión de ese tipo naturalmente no podría ser tomada a la ligera, ni tampoco sin la debida asesoría de expertos que en este caso han coincidido plenamente en que de aprobarse, insisto, de aprobarse en los términos que pareciera ser lo que el gobierno quisiera, esto debería ineludiblemente generar una respuesta de nuestra parte. ¿Cuál es el principal argumento, la principal razón para que ustedes tomen una decisión de este tipo? Yo sé que son varias, pero la de mayor peso. Pero yo diría que hay una que es muy importante, que es que de ser aprobado, insisto, tal como ha sido planteado por el gobierno, esto significa un grave perjuicio y un grave daño para la compañía. Y porque, en opinión de nuestros asesores, aquí evidentemente el proyecto de ser aprobado se apartaría de la Constitución. Coinciden también nuestros expertos en lo que yo mencioné hace unos minutos, en que la dirección superior de la compañía tiene la obligación de hacerlo porque tiene un deber fiduciario de todos aquellos que han confiado en nosotros, los accionistas y todos los grupos de interés que trabajan para Camanchaca o con Camanchaca han confiado que no solamente nosotros vamos a defender los intereses, sino que también en el caso de los fondos de pensiones, por ejemplo, que estuvieron presentes en la Junta de Accionistas de la semana pasada, hubo 4 fondos de pensión que participaron, que representan el 21% de la propiedad de la compañía. Esos fondos de pensiones administran los fondos de 6,5 millones de afiliados y trabajadores de Chile, y ellos nos han hecho ver la importancia de defender los intereses de los trabajadores de los fondos de pensiones invertidos en Camanchaca y por lo tanto han traspasado también en nosotros la obligación de defender esos derechos. ¿Y qué parte del proyecto de ley viola un derecho constitucional de la empresa? Bueno, en primer lugar, los derechos adquiridos, derechos de propiedad que han sido entregados por el propio Estado. Recordemos que nuestras licencias transables de pesca fueron entregadas por el propio Estado con un plazo bien determinado, que la ley es bien precisa respecto de lo que tiene derecho a esa licencia o no tiene derecho y por cuánto tiempo esa licencia dura. Y esa licencia tiene no solamente una duración, sino que también un derecho a un cierto fraccionamiento que fue acordado en esas ocasiones, de manera que no es llegar y pasar por arriba de eso. Además, de aprobarse, uno de los aspectos que me parece más nocivos y más contrarios a la Constitución, que sería la subasta de las licencias transables de pesca, además se violaría ciertos principios de la Constitución que tienen que ver con los impuestos, que estos no deben ser ni discriminatorios ni abusivos, y tal como han sido hechos los cálculos de los economistas expertos que han analizado este proyecto, de tener éxito la idea del gobierno de reponer lo que fue rechazado en el Senado, que son las subastas de las licencias transables de pesca del sector industrial, esto significaría que los impuestos específicos que paga el sector industrial llegarían a niveles por encima del 22% de las ventas, lo cual no solamente es discriminatorio en Chile, sino que además es claramente abusivo. Sí, respecto a la primera parte, que tiene que ver con los cambios, tanto en la duración de las licencias, que
según la ley actual, es hasta 2032, y también el fraccionamiento. Por ejemplo, en el caso del Jurel, que es muy importante para Camanchaca, se reduce la participación de la pesca industrial y se aumenta la del artesanal. En esos dos factores de cambio, ustedes, para explicarlo bien, ¿creen que acá entonces habría un quiebre de un contrato y sería un quiebre de una parte, sería un quiebre unilateral por parte del Estado de Chile de un contrato? ¿Así es como hay que entenderlo? Bueno, los mejores para poder entender exactamente de qué se trata este quiebre respecto de la Constitución que tendría el proyecto de ser aprobado en los términos que conocemos, son los abogados, ¿eh? Y mi profesión es economista y por lo tanto creo que ellos deberían de dar el detalle exacto, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que este proyecto tiene el título de fraccionamiento o de un nuevo fraccionamiento entre el sector industrial y artesanal. Y sobre este tema hay que recordar que las licencias que fueron otorgadas hace más de 10 años entregaban un plazo con un cierto fraccionamiento definido. Y en el caso del Jurel, eso se está queriendo intervenir y alterar antes del término del plazo otorgado, que sería equivalente a alguien que ha recibido una licencia para operar en algún sector. Por ejemplo, algo muy simple, un taxi que tiene una licencia por un cierto tiempo para ser taxista y en la mitad del periodo le quitan la licencia y él se había endeudado para poder aprovechar esa licencia durante un periodo de tiempo. Esto es equivalente. Nosotros hemos hecho enormes inversiones y nos hemos preparado para unos ciertos plazos y este proyecto, de ser aprobado en los términos que conocemos, alteraría esos plazos. Por lo tanto, sería un cambio en las condiciones en las cuales el Estado lo entregó. ¿Tiene algún ejemplo de la cifra de inversiones que ustedes, como Camanchaca, han hecho desde 2012-2013, cuando empezó la actual ley de pesca, para también tener una magnitud de cuánto ustedes han invertido y también en cuánto tiempo se esperaba que hubiera un retorno de esas inversiones? Bueno, estas inversiones han superado los 300 millones de dólares desde que la ley está vigente. Es una cifra muy cuantiosa. En los últimos, para poner en perspectiva el esfuerzo que hace la compañía, en los últimos 9 años, nosotros hemos pagado impuestos al Estado de Chile por 200 millones de dólares en estos 9 años y hemos repartido solamente 65 millones de dólares en utilidades. Eso da una idea de la diferencia que existe entre lo que uno le entrega a los accionistas y le entrega al Estado. Son enormes los esfuerzos que hace la compañía para poder mantener, en el caso de nuestra división pesca, más de 1.500 personas trabajando con empleos formales de buenos sueldos, que principalmente están justamente en la pesquería del Jurel, porque esta pesquería tiene un componente muy grande de empleo por el valor agregado que le entrega a la materia prima y particularmente femenino y concentrado principalmente en la región del Biobío. Sí, yo quiero dar algunas cifras de lo que impacta el Jurel en los estados financieros de Camanchaca, esto de acuerdo a la memoria integrada de 2024. Si ese año hubo un EBITDA de 106 millones de dólares, 56 millones vinieron de la pesca. De eso, por lejos, lo principal es el Jurel. De hecho, tienen 2 plantas en Coronel, 10 barcos. En total, sobre todo en el sur, pero también algo en el norte, Camanchaca tiene 124.000 toneladas como cuota para 2025. Actualmente, la cuota para los industriales en el Biobío, para Jurel, es de 90% y de 10% para artesanal. El proyecto de ley aprobado hasta ahora da 70%, lo baja para los industriales y sube a 30% para artesanal. Todos esos números, ¿cuál es el impacto que ustedes estiman para los estados financieros y para los resultados de Camanchaca? La estimación precisa respecto del impacto de los estados financieros tendremos que darla una vez que la ley sea publicada, si es que es publicada y si es aprobada. Creo que hay que ser precisos y serios en eso para poder entregarle al mercado que está expectante para ver finalmente cómo resulta esto con los datos concretos, ¿no? En todo caso, como bien tú decías, Nicolás, la pesca representa aproximadamente la mitad del resultado de Camanchaca. De este resultado de pesca, efectivamente, la mayoría
es de la pesquería del Jurel, que es una pesquería tradicionalmente industrial, no por capricho, sino porque esa es la característica oceanográfica, biológica de los peces. El jurel es un pez transoceánico que recorre todo el Pacífico Sur, desde Australia hasta Chile, y se encuentra en una posición o en un lugar apto para la captura, justamente en las costas chilenas, y por eso que en Chile se captura aproximadamente entre el 75 y más del 80% en algunos años del jurel en el mundo. Los barcos factorías de China, de Rusia, de la Unión Europea operan fuera de las 200 millas y Chile es, dentro de sus 200 millas, el principal país que captura esta especie que es muy nutritiva y muy valiosa. Y las condiciones de pesca son de alta mar, no son pesquerías costeras. Aquí muchas veces hay que pescar en invierno con tormentas a más de 20, 30 o a veces hasta 50 millas de la costa, donde es imposible que las embarcaciones artesanales operen. Y además, para poder extraer el verdadero valor que tiene el jurel, se requiere unas inversiones dentro de los barcos que permitan preservar esa materia prima íntegra, fresca, de manera de poder entregársela luego a los consumidores a través de las conservas o los pescados congelados que nosotros producimos y vendemos. Y eso requiere embarcaciones con grandes sistemas de frío, con mucha inocuidad en el tratamiento de materia prima, entre otras cosas. Sí, también en la memoria integrada que ustedes presentaron recientemente, señalan que se deja de forma condicional las inversiones en infraestructura. ¿Ustedes las tienen congeladas a la espera de que se defina el proyecto de ley? Tal como comentamos en la Junta de Accionistas, nuestras inversiones han estado efectivamente contenidas durante este periodo por la incertidumbre que generan estas nuevas normativas propuestas por el gobierno. Como usted puede pensar, Nicolás, aquí no tiene ningún sentido hacer inversiones y expansiones de las capacidades productivas si finalmente va a haber una ley que nos expolie o nos confisque sin indemnización parte de nuestras licencias y de nuestras cuotas. Solamente en un ambiente donde uno tiene la confianza legítima en que las normas que están vigentes van a mantenerse durante los periodos en que las mismas normas han sido establecidas, uno puede invertir con confianza. Eso no solamente nos pasa a nosotros en el sector de la pesca, sino que imagino que puede ocurrir en la energía, en las empresas de mediano tamaño, que también han tenido algunas dificultades. En cualquier sector económico, para poder invertir, uno debe tener confianza, no necesariamente en los mercados o en los precios o en los costos, porque esas son cosas que naturalmente uno como empresa tiene que enfrentar. Lo que uno tiene que tener confianza para poder hacer esas inversiones es que el marco jurídico, la certeza que uno tiene de que las reglas del juego que el Estado a uno le da se mantienen en el tiempo, en los plazos establecidos. ¿Ricardo? Y cuando... Sí, le tengo que interrumpir porque queda poco tiempo y necesito hacerle una última pregunta. Si bien no nos puede dar una cifra concreta del impacto financiero que puede tener Camanchaca, hay empresas que ya han dicho que de aprobarse la ley cerrarían sus operaciones. ¿Es el caso de Camanchaca respecto al jurel y a la pesca de esa especie? Voy a ser consistente con lo que hemos dicho en reiteradas ocasiones. Si nuestras cuotas de jurel finalmente se ven mermadas y tal como aparece el proyecto de ser aprobado en estos términos, ese sería el caso, particularmente con lo muy perjudicial y dañino que resultaría en la subasta. Si eso fuese así, nosotros tendríamos menos materia prima para destinar a la conserva, en el caso del Biobío, donde nosotros empleamos más de 600 personas, producimos más de 24 millones de latas de jurel al año, y porque ese es el destino del jurel probablemente menos rentable que tendríamos, entonces tendríamos que descontinuar esa planta de conservas en Coronel, que ha sido un ícono de la comuna de Coronel y de la región del Biobío. Ricardo García, gerente general de Camanchaca, muchas gracias por su tiempo con Agenda Económica, explicando los escenarios que evalúan de acuerdo a la ley de fraccionamiento que aún está en el Congreso esperando una comisión mixta. Que esté muy bien. Encantado. Buenas tardes.
Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les cuento cifras del comercio en la región metropolitana y también qué se espera para la tasa de interés que se conoce este martes. Ya volvemos. Como se los comenté al principio del programa, el viernes 2 de mayo conoceremos el IMASEC de marzo y la siguiente cifra será importante para las proyecciones que hacen los analistas. El comercio en la capital creció 2,4% el tercer mes del año, un crecimiento respecto también a la caída que hubo en febrero. Estos son los datos de la Cámara Nacional de Comercio. Como ven arriba, el primer trimestre en su conjunto, en promedio, el crecimiento de las ventas fue 1% en la región metropolitana. ¿Cómo fue el desglose de los últimos meses? Diciembre, crecimiento de 2,2%. Enero, 3,2% de alza, pero yo les decía ahí en febrero, 3,3% pero de baja, para luego tener una cifra mayor que fue el crecimiento de 2,4% en marzo. Esta es parte de los insumos que los analistas tienen para proyectar cuánto va a ser el IMASEC de marzo, que como les digo se publica el viernes a las 8:30 de la mañana y se lo contaremos acá en Agenda Económica. Bueno, antes de eso, el martes a las 6 de la tarde el Banco Central va a publicar la tasa de interés y no hay absolutamente ninguna duda, se va a mantener en 5%, todos los analistas concuerdan, de hecho, se estima que no cambiaría en los próximos meses y así lo creen también en el Grupo de Política Monetaria, que es este conjunto de economistas que siempre se reúnen antes y más o menos anticipan lo que hará el Banco Central. Si bien hay muchísima incertidumbre y eso afecta decisiones de inversiones, de consumo, etc., no hay nada que me haga pensar que los movimientos que estamos viendo en el mundo nos lleven en el mediano plazo a un mundo que crece más y que se reactiva. Y por lo tanto, en el mediano plazo, a pesar de toda la incertidumbre, creo que el efecto es bien claro, es bastante cierto de que hay menor demanda mundial. Y eso es lo que empuja de forma fuerte nuestra visión de que los precios, o la inflación más bien, tiene menos presiones hacia adelante. La mirada tiene que estar puesta en los dos ejes. Uno es la volatilidad y la incertidumbre, que sin duda complica, pero sobre todo eso aporta también una mirada menos activa del mundo hacia adelante. El mercado no solo cree que mañana el Banco Central no moverá la tasa de interés, sino que no la movería hasta septiembre de este año. Fíjense lo que contestaron los operadores financieros consultados la semana pasada por el Banco Central. Como ya lo vimos, entonces la tasa seguiría en 5% en la reunión de abril. Lo mismo pasaría en la de junio y julio. Y recién en septiembre bajaría 25 puntos base para quedar en 4,75%. Y de acuerdo a los operadores, recién en un año más, en abril de 2026, estaría en 4,5%. Podría bajar ese mes o quizás un poco antes, pero no va a haber mucho movimiento en la tasa. Bueno, a menos que el escenario internacional sobre todo así lo permita, pero se ve bastante difícil. Bueno, esto se los vamos a contar entonces en la edición del Banco Central en la Agenda Económica de mañana. Soy Nicolás Paut y los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.